Chicos, en esta mañana estaremos hablando sobre la temática que trabajaremos esta semana, que comienza desde el día de hoy, martes 26 de mayo, y finaliza el día viernes 29 de mayo a las 11:50 de la noche. La temática que trataremos el día de hoy es el realismo latinoamericano. Entre 1880 y 1930, América Latina se insertó en el mercado capitalista, lo cual tuvo grandes repercusiones económicas y sociales por la influencia de Estados Unidos. Por ello, desde la literatura, los realistas asumen el papel de conciencias de sus sociedades. Esto con el propósito de contribuir a consolidar sus naciones. Así, ellos lograron el inicio de un camino para que la narrativa latinoamericana se llenara de matices a lo largo del siglo XX. La literatura también fue concebida durante esta época como un retrato de las sociedades. El realismo en sí fue una corriente literaria caracterizada por representar de manera objetiva, es decir, realista, los problemas sociales generados por el avance de la industrialización y el capitalismo. La literatura realista latinoamericana se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Convirtió el espacio geográfico en el centro de todas las narraciones, para de esta manera representar la realidad del llanero, del gaucho, del indígena y del campesino. Además, cultivó todo lo que tiene que ver con el género narrativo. El realismo impulsó y propuso describir el entorno, rescatar los valores autóctonos e indagar en la realidad del hombre americano. Los realistas se preocuparon por reproducir la realidad de su entorno y exponer sobre sus problemas sociales, económicos y políticos. Todos estos problemas era lo que se vivía para la época en América Latina. Se expresó en los géneros narrativos a través del cuento y la novela y en el género ensayista a través de los ensayos que tenían un tono político. Los temas favoritos de los realistas fueron la consolidación de las naciones, la situación social del indígena, de los negros, de los mestizos, de los campesinos. Recordemos que este género fue cultivado precisamente tratando de ser la conciencia de estas naciones, pero sobre todo como un género a través del cual se podía hacer denuncia por las grandes dificultades y abusos que sufrían para la época el indígena, el negro, el mestizo, el campesino. Y además, como ya les dije anteriormente, la crítica política y social fue tema favorito de este tipo de narraciones. Los realistas trabajaron o utilizaron recursos como las narraciones testimoniales, como la descripción detallada del entorno geográfico, la claridad y sencillez lingüística, y se apropiaron del lenguaje popular para que sus obras o sus narraciones tuvieran un tono de realismo, es decir, que fueran concebidas como hechos que realmente podrían estar pasando o podrían haber sucedido. La literatura realista se motivó en un cuestionamiento por la situación social americana en busca de los rasgos autóctonos para resaltarlos, para siempre exaltar todo lo que era propio, lo que era nacional. Las características más sobresalientes de la literatura del realismo latinoamericano son las siguientes. Una crítica a la sociedad moderna con ánimo de denuncia, como ya lo mencioné anteriormente. Se mantuvo siempre el debate sobre la supremacía de la cultura europea o la americana, cuál de las dos culturas era más fuerte o cuál de las dos culturas era mejor en cuanto a la civilización y a la barbarie. Recordemos que a Latinoamérica fuimos invadidos por los españoles y ellos siempre quisieron ver a los nativos como personas inferiores, como seres o razas inferiores.
Y además de eso, también ese mismo debate se veía constantemente en lo que tenía que ver con las regiones en términos de progreso y de atraso. La descripción de la psicología de los personajes, además de su apariencia externa, también fue una característica muy particular, ya que se preocupaban mucho estos autores por resaltar la manera de pensar y de sentir de estas personas que eran sometidas a tantos abusos. Los autores partieron de sus propias experiencias para elaborar relatos que traslucen lo testimonial, que permiten contar la realidad al detalle. Los relatos tienen apariencia de verdad o de verdadero a través de la apropiación de un lenguaje popular que mostraba las penurias tanto de los obreros como de los campesinos. Se utilizó en estas obras un lenguaje directo, sin metáforas, sin adornos, sin adjetivos innecesarios. Por eso se dice que estas obras apoyaron sus narraciones en un lenguaje popular. En el realismo podemos destacar dos representantes o dos autores representativos que trataremos el día de hoy. Uno de ellos es Horacio Quiroga, a través de su obra Vivir la Selva. Nació en El Salto en 1878 y murió en Buenos Aires en 1937, esto es en Argentina. Es uno de los cuentistas mayores de América Latina. En sus cuentos creó siempre una atmósfera donde hacía sentir a sus lectores el agobio producido por la naturaleza y, y reflejaba o mostraba seres solitarios que, aunque estaban condenados, ellos buscaban la fuerza para hacer frente a esa soledad. Los temas favoritos de Horacio Quiroga en sus obras fueron el amor, la locura, la muerte, pero también sus obras se veían o estaban habitadas por personajes a los que mostraba su trabajo, su descripción psicológica, la sociedad y la naturaleza en la cual se desenvolvían. Dentro de las obras más representativas de Horacio Quiroga encontramos Cuentos de amor, locura y de muerte, publicado en 1917, Los desterrados, publicado en 1926, Los cuentos de la selva en 1918, El decálogo del perfecto cuentista, Anaconda en 1921 y La retórica del cuento. Otro gran representante del realismo latinoamericano es el colombiano José Eustacio Rivera, un gran autor que con una sola novela, que fue La Vorágine, se encargó de mostrar los crímenes de los caucheros. Este autor nació en Neiva en 1888 y murió en Nueva York en 1928. Con su obra La Vorágine en 1924 fue publicada, denunció las barbaries cometidas por los civilizados, supuestamente civilizados, caucheros en la selva amazónica y al hacerlo creó una gran novela con prosa poética y una narrativa novedosa. Tardó 2 años en la escritura de esta obra, en la que refleja la documentación exhaustiva y la creatividad en la búsqueda de variados recursos para llevar a la ficción el tema central. Bien, como uno de los géneros más cultivado durante esta época fue el género narrativo, el cuento realista también tuvo gran importancia en este gran movimiento o en esta corriente literaria. Y los cuentos realistas no son más que cuentos de ficción con elementos de la realidad que perfectamente pueden ser creíbles o, en términos literarios, verosímiles. El mundo suele ser descrito con mucha minuciosidad, con mucho detalle. No tiene elementos raros, es un mundo conocido, el tiempo es lineal, no tiene saltos ni al pasado ni al presente, se mantiene en la, ni al futuro, perdón, se mantiene en la misma línea, por eso se dice que siguen una línea lógica, una línea cronológica en el tiempo. Los espacios y lugares también se mantienen y los hechos
son situaciones razonables en la vida de los personajes, situaciones que perfectamente pueden ocurrir en la realidad de cualquier ser humano. En los cuentos realistas se narran hechos similares a los que ocurren en la realidad. Los personajes experimentan situaciones parecidas a las que se podría vivir en cualquier ser humano o en cualquier ciudad o en cualquier pueblo, situaciones que cualquier persona del común podría enfrentar. Dentro de las características más representativas del cuento realista encontramos que los personajes son presentados como seres reales y sencillos, que viven, que trabajan, que afrontan situaciones de una forma común, en ambientes reconocibles para el lector, es decir, lugares y tiempos bien determinados, bien claros, bien descritos en detalle. Las descripciones son claras y precisas. Los acontecimientos son verosímiles, es decir, son acontecimientos que perfectamente pueden ser creíbles, no tienen nada de fantasía, mucho de realidad. Y los diálogos reflejan variedades de la lengua. ¿Por qué? Porque recordemos que anteriormente les comenté que en el lenguaje utilizado en la narrativa realista se hacía o había una apropiación del lenguaje común, de la forma de habla común de campesinos, de negros, de esclavos, de indígenas. En cuanto a las actividades, realizaremos el punto 1 de la página 91 del libro, del texto que utilizamos normalmente para trabajar, que consiste en leer el fragmento que aparece allí del autor Javier de Viana, se llama Lo mesmo da, y luego a partir de esa lectura responder las 5 preguntas que aparecen allí. A. ¿Qué elementos realistas encuentras en él? Pues para responder esta pregunta no tienes más que leer la página 90, donde encontrarás los aspectos del realismo y también podrás observar la explicación en este video, en estas diapositivas que te permitirán responder esa pregunta. ¿Cómo imaginas a Maura? Maura es uno de los personajes allí representados o allí de los que participan en el fragmento que vas a leer. ¿Por qué acepta Maura a Liborio? ¿Qué quiere decir Liborio en la última entrada? ¿Qué piensas de la forma en que Maura toma sus decisiones? Como verás, son preguntas muy sencillas que puedes contestar sin ningún tipo de inconveniente. Luego realizarás el punto número 2, que lo encontrarás en la página 93, en la sección de evaluación del aprendizaje, que dice, explica de forma breve cuál consideras que es el mayor aporte de Horacio Quiroga a la literatura, más específicamente al realismo latinoamericano. Fíjate que todas estas preguntas, en la gran mayoría, son preguntas que puedes resolver con tus propias palabras, con tus propias opiniones, no son preguntas de consulta. Y por último, en la página 95, también en la sección de evaluación del aprendizaje, encuentras el inciso 1 que dice, selecciona la opción que complementa la siguiente afirmación. La vorágine refleja una visión reflexiva y tienes 4 opciones de respuesta. Debes escoger la que consideras que es la más acertada teniendo en cuenta los conocimientos que adquiriste sobre esta obra literaria y también los puedes complementar leyendo la página 94 de tu texto. Bueno, chicos, espero haber sido lo suficientemente clara con la explicación. Nos vemos en una próxima clase y recuerden que estoy disponible para ustedes a través del foro que encuentran en el aula virtual y a través del chat de WhatsApp en los horarios establecidos para sus horas de clase. Espero que este video haya aclarado dudas y haya sido de gran ayuda. De igual forma encontrarán más videos en el aula virtual, en las lecturas complementarias para que puedan terminar de apoyar su aprendizaje sobre la temática.